Es única y múltiple. Puede tanto apasionar como dividir. Se parece a ti y nos reúne. Es única y múltiple. Puede tanto apasionar como dividir. Se parece a ti y nos reúne. Es de todos colores, visible e invisible. La radio es hoy por hoy el medio informativo más emblemático y dinámico, a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en este siglo. La radio es el medio interactivo que propicia el debate, la conciencia y une a tu comunidad. La radio tiene la ventaja de llegar a lugares remotos, que nunca es posible mediante el uso de otras tecnologías. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Radio 13 Digital. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Los saluda con mucho gusto Enrique Presburger. Bienvenidos a su programa Factor Económico, el cual, que bueno, desde la semana pasada somos los líderes en audiencia de la barra de 6 a 7, lo cual nos da muchísimo gusto. Y bueno, eso además nos motiva a seguirles ofreciendo contenido de calidad y bueno, a tratar de abordar temas de economía desde una manera diversa, desde diferentes temas de la vida cotidiana, que al final pues de eso se trata, de que cada programa sea un aprendizaje. Y bueno, pues justamente en esta tendencia pues hoy traigo una invitada de lujo, también una querida amiga, Nati Arrieta, experta en turismo. Nati, bienvenida. Muchas gracias, Enrique, muy gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Pues platícanos un poco de ti, Nati, para ir entrando en materia. Tú te dedicas al turismo, pero pues ahora sí que platica a la audiencia desde qué perspectiva te dedicas a ello. Claro. Bueno, yo empecé en esto hace casi 20 años, soy licenciada en turismo y desde esa época yo tenía la intención de trabajar en una agencia de viajes y de abrir una agencia de viajes. Y desde ese momento es que me ha encantado todo este tema relacionado con el turismo y con la movilidad de las personas. Creo que básicamente por una gran aspiración que tenía de conocer el mundo y conocer la gente y las diferentes formas de pensar, idiomas y en fin, todo lo relacionado con el área del turismo. Claro, y bueno, el turismo justamente se vuelve un tema interesante porque hoy en día juega un primer plano en las economías del mundo. En el caso concreto de México, pues bueno, si medimos los ingresos dentro del PIB más importantes, están las remesas que ya ocupan un primer lugar, el dinero que mandan nuestros compatriotas de Estados Unidos a México, que alcanzó prácticamente los 36,000 millones de dólares, que es una locura. Y bueno, ahí está por ahí el petróleo y el turismo, justamente están como en el top 3 de los rubros de ingreso más importantes, por lo cual el turismo, el tema que la gente viaje, pues se vuelve muy importante. Y justamente con eso empezaría de alguna manera. El turismo de alguna manera no se ha vuelto algo más allá que ver a dónde me voy en mis vacaciones oficiales. O sea, el turismo, ¿tú dirías que se ha transformado? O sea, es lo mismo el que era turista hace 10, 20 años al turista de hoy en día. Son las mismas necesidades, son las mismas cuestiones existenciales que se buscan resolver, buscan las mismas cosas cuando se va. ¿Cómo dirías que el turismo ha cambiado? Y bueno, eso nos va a llevar a cómo la gente ahora gasta e invierte en su turismo, ¿no? Claro, primero que nada, Enrique, el turismo efectivamente es un factor detonante en la economía de cualquier país. Cada ciudad que es turística, que tiene recursos turísticos importantes, su economía se ve impactada de una manera impresionante con la movilidad de las personas. Entonces, sin duda, el sector turístico es un sector detonante de la economía en todo el mundo. En el caso específico de México, sí ha habido a lo largo del tiempo muchos esfuerzos por darle relevancia a estos lugares y tan es así que, bueno, somos unos impresionantes captadores de turistas alrededor del mundo. Ahora,
A lo largo de estos 20 años que yo llevo trabajando en este sector, sin duda el sector turístico se ha transformado impresionante. Desde las cosas que quieren los pasajeros, que ya no son las mismas que querían hace 20 años. Hace 20 años estaba muy de moda ofrecer y vender paquetes turísticos ya realizados, y entonces ibas a las ciudades y te visitabas los lugares más representativos y estabas viajando durante 15, 20 días en un circuito con un grupo de personas. Eso ha ido cambiando impresionante. Hoy los pasajeros quieren vivir experiencias que realmente haga que la inversión se vea más redituada en su bolsillo, pero también en su vida en general. Entonces, eso hace, por supuesto, que el sector turístico esté brindando opciones totalmente distintas, y lo podemos ver muy claramente con la forma en la que se está comercializando últimamente el turismo. Antes las agencias de viajes captábamos una gran cantidad de pasajeros, y hoy con todo este tema de las redes sociales y de internet y del mundo tecnológico que ha venido a revolucionar no nada más el sector turístico, ha impactado en básicamente todos los sectores, pero el sector turístico se ha ido transformando mucho, y eso ha hecho que todas las personas que estemos dedicadas en este rubro estemos mucho más capacitadas en el tema de ofrecerle al pasajero las experiencias que de manera particular necesita. Entonces, hoy en día es lo que el pasajero está buscando, son servicios más personalizados, experiencias de lo que a ellos les gustan, de lo que a su familia requiere, y aparte en esta vida tan acelerada que llevamos, y en esta época en la que tenemos una inmediatez y necesitamos una inmediatez en casi todos los sentidos, este tema de viajar se vuelve como un oasis para la familia, para la persona, para el viajero. Anteriormente solía ser incluso muy cansado el viaje. Hoy en día cada vez más personas quieren no estar todo el tiempo a bordo de un autobús, quedarse más tiempo, la sostenibilidad, el tema del cuidado ambiental. Hoy cada vez los pasajeros buscan lugares que ya no son los clásicos de siempre. O sea, hoy la gente está viajando ya no tanto Europa, como está buscando Asia, y está buscando África, y está buscando Islandia, y está buscando destinos exóticos. Entonces eso ha ayudado muchísimo a que hoy sea realmente muy accesible realizar un viaje a Europa, que era el sueño dorado de la mayoría de los mexicanos hace 15 o 20 años. Hoy en día la verdad es que por $1,000 tú puedes hacer grandes viajes a muchos lugares del mundo, no nada más Europa. Y bueno, hoy tenemos cada vez pues más alternativas, más formas de comercializar los productos, y eso hace que, bueno, que el mercado esté como más al alcance de la mano de muchas más personas que hace algunos años. Claro, y abundando sobre este tema, me parece interesante que en México hay como una cultura de resistencia al viaje y a las vacaciones. Es decir, sí, digo, algunas partes vienen por temas legales, donde normalmente pues la gente solamente tiene una semana de vacaciones al año en sus primeros años, y de alguna manera esto va incrementando, pero de todas maneras hay gente que aún teniendo semanas de vacaciones y aún teniendo antigüedades en las empresas, no se van de viaje. Sí. Y los viajes al final del día, o sea, más bien las vacaciones suelen ser periodos de descanso donde la gente se va a su casa y no viaja. Entonces pareciera que tiene un cierto componente de clase social, donde más allá de, como bien dices, se han abaratado algunos costos, y aunque ya mucha más gente podría tener acceso a viajar, sin embargo pareciera que en México como que existen ciertos tabúes que hacen que haya clases que viajen mucho más que otras. Digo que obviamente va relacionado a nivel de ingreso, pero pues ¿pasa eso? O sea, de que en México la gente no le gusta viajar. Sí, pasa muchísimo. A mí me impresiona cómo de pronto tú estás en la India, o estás en Europa, estás en Italia, estás en España, estás en Francia, y platicas
con las personas que te dan los traslados o con los guías de turistas, y es impresionante que son personas que al final no tienen tampoco una economía que pudiera solventar muchos viajes, pero es una cuestión de cultura, Enrique. Creo que hay países que históricamente su cultura les permite viajar. México no, el pasajero en México sí tiene esta resistencia, y no es un factor económico siempre, como bien dices. En México existe más la cultura de invertir en bienes raíces, de invertir en un auto, de invertir en una casa, y no de invertir en un viaje. Entonces nosotros en Club 21 hace ya casi 15 años que nos dimos cuenta de ciertas necesidades de las personas y empezamos a promover esta forma de viajar, de no subirte al autobús a las 8 de la mañana y luego regresar a tu habitación súper cansado 7 de la noche, sino más bien que realmente fuera una inversión que a ti te redituara en un estilo de vida, en conocer lugares de manera más calmada, en que pudieras estar más tiempo con tu familia, es decir, en que tuvieras un panorama. Hoy en día estamos fomentando mucho este tema de a qué empresa te dedicas, en qué trabajas, y entonces vamos a buscar experiencias acorde para que sea más rentable también. Es decir, antes teníamos muchos pasajeros, sobre todo los varones, que se quedaban a trabajar y mandaban a la esposa y a los hijos de viaje. Y hoy en día nosotros tratamos de que también eso se pueda capitalizar, y de que puedas hacer alguna cita, de que puedas ir a lugares que realmente a ti te interesen, y que no sientas que estás abandonando un negocio en pro de irte al viaje con tu familia, ¿no? Sino que realmente lo puedes capitalizar también. Y eso está padrísimo, porque toda la familia se vuelve parte importante del trabajo de la persona que usualmente paga el viaje, ¿no? Que son los padres de familia. Entonces eso es muy, muy interesante, porque cada vez este tema, sobre todo en los jóvenes, este tema de estar tan conectado y poder hoy tener amigos de muchos lugares del mundo a través de las redes sociales, sí está generando en México un interés cada vez más recurrente de salir y de vivir tus experiencias en cualquier lugar del mundo. Es decir, hoy ya casi nada es tan distante. Claro. ¿Y cuál dirías que son algunas de las experiencias más usuales hoy en día, que bueno, también responde pues eso a lo que la gente, a lo que se conoce en términos económicos como salario emocional, ¿no? Donde la gente pues sí le gusta tener en el año bonos y dinero extra y todo esto, pero también le gusta tener esta parte de retribución emocional, que es a lo que tú hablas, porque tú hablas en términos de rentabilidad, lo cual es interesante, porque no, hoy en día todavía estamos acostumbrados en imaginarnos la rentabilidad en términos de dinero, pero a veces la rentabilidad, es decir, lo que tu inversión te da de regreso, pues también te lo puede dar de regreso en experiencias únicas de vida, ¿no? Entonces, pudiéramos hablar también de tendencias actuales, de cuáles son las experiencias más populares, digamos, en México y el mundo hoy en día, qué es lo que está buscando pues la gente hoy en día, digamos, que viaja, que le gusta viajar. Claro, sin duda el turismo se ve impactado siempre por algunas otras situaciones o movimiento de mercado y de finanzas que suceden en varios lugares del mundo. Entonces, por ejemplo, hubo algún momento cuando tuvo Argentina una severa crisis que se volvió un mercado sumamente interesante para México y para América Latina, y entonces la tendencia era ir a Argentina, ir a Chile, ir a Sudamérica. Empezaron a venderse muchísimos barcos. Hubo una época hace cerca de 20 años donde Alaska estaba de súper moda, y entonces vendías muchísimo los barcos a Alaska y la experiencia en helicóptero, y sobre todo vivir cosas que no puedes vivir a México, ¿no? Que no tenemos nieve, que no podemos hacer este tipo de recorrido por los fiordos, se pone muy de moda. Pero de pronto hay destinos que aprovechan los cambios de moneda, y hay destinos que se ponen de moda. Entonces, cuando estuvo este tema de crisis muy importante en Colombia, por ejemplo, que era un destino muy visitado por México y América Latina, las personas se movieron mucho a Perú. Perú capitalizó esto, y bueno, Perú se volvió un boom. Hoy está de moda los países que eran como mucho más lejanos, mucho más distantes y mucho más exóticos. Entonces está muy de moda hacer los safaris, está
muy de moda ir a las auroras boreales, pero ya no en Canadá, sino en Islandia, y cada vez se va moviendo así. Ahora seguramente habrá un nuevo movimiento que estamos en espera de cuál va a ser con este tema de los países asiáticos y el coronavirus, que seguramente impactará el turismo algunos años, y bueno, habrá que ver qué países, ¿no? Pues capitalizan esto a beneficio de ellos mismos. Claro, claro. Y de alguna manera, digamos, también uno pensaría que también se han abierto nichos especializados. Ahorita estamos hablando mucho de turismo familiar y etcétera, pero creo que también en los últimos años se ha sofisticado el consumidor y hoy podemos hablar de nichos, no sé, por ejemplo, el turismo laboral, donde antes era, pues no sé, o sea, como las convenciones cada vez son en lugares también más sofisticados, cada vez se les invierte más lana, hay clubes de negocios que hacen viajes y hay retiros, el tema de los yogis que también hacen sus retiros, el tema religioso que hace sus retiros, el tema también de nichos particulares, no sé, nichos de personas del mismo sexo o cosas así. ¿Qué nos podrías hablar de este tema que así como la economía también se diversifica en nichos, pareciera que el turismo también está desagregándose en esa tendencia, Claro, ¿no? hoy en día, hace 10 años más o menos, hubo una gran tendencia del turismo de salud. Entonces las personas querían viajar a los destinos donde hubiesen excelentes hospitales y se quedaban unos días más para conocer los lugares. Hará unos 5 o 8 años que el turismo gastronómico está en boga en todo el mundo, y entonces ahora muchísimos pasajeros quieren ir específicamente a conocer algunos restaurantes de comida que en ese momento esté de moda. El turismo de los maratones siempre ha sido un sector muy importante, sin embargo, a últimas fechas, con este tema de la moda en cuestión del deporte, y que ya sabemos cómo puede impactar en general en la vida de todo ser humano, bueno, se ha puesto súper de moda, y entonces andar en bici, nosotros vendemos mucho estos viajes muy largos para andar en moto, para hacer ciclismo, todo lo que es turismo fit está, bueno, muy en boga, pero también los niños están ganando mucho terreno. Hoy en día creo que es súper importante que los papás ya se dieron cuenta que los niños no necesitan cumplir 12 o 15 o 17 años para ir por primera vez a Europa o para ir por primera vez a un lugar más lejano, que no les va a pasar nada si vuelan 10 horas. Y entonces los niños en el mundo están ganando como mucho terreno, y cada vez hay más espacios donde tú ya no los dejas en casa y donde también los quieres llevar. Entonces eso es muy interesante. Hay un turismo que está muy en auge, que es el de las mujeres que quieren viajar en un grupo de mujeres de entre 40 y 60 años solas y hacer y vivir experiencias. Bueno, nosotros hemos cerrado desde lugares completos para que puedan ir de shopping o que puedan tener algún tipo de shows exclusivos. O sea, está muy, muy de moda este tema también que ya no tiene que ser necesariamente pareja, ¿no? La gente está viajando mucho sola, incluso sin grupo, o sea, el mochilazo que antes era con el compañero y demás, ahora no necesitas viajar con nadie, está, está muy de moda, y también está poniéndose, creo que muy de moda con este tema de la tecnología. Los lugares más fotogénicos del mundo, ahí es donde las personas quieren estar. O sea, quieren tomarse la foto en el lugar más interesante y tener la mejor foto en Instagram. Eso está llevando a muchísimas personas a viajar. Ujú. Y en temas psicológicos, de alguna manera, sobre qué tan trascendente puede ser un viaje en la vida de una persona. O sea, es un viaje en el año, o sea, la gente que viaja contra la que no viaja, ¿cuál es, digamos, la diferencia en términos personales que se va acumulando en este sentido, con todas estas experiencias, pues ya que se maximizan y van más allá, como dices, de subirse a un camión, conocer el sitio típico y regresar? ¿Cómo cambia una persona al viajar? Yo creo que cambia en muchos aspectos. Hay uno que es el principal, que es que abre tu mente y te das cuenta de lo poderoso que puede ser en cierto país, pero a la vez tan pequeño como puede ser en algún lugar del mundo.
Y las emociones que te provoca un viaje, de verdad que pueden durar muchísimo tiempo. O sea, todo este cóctel emocional que segregamos solamente cuando estamos de viaje y vemos cosas hermosas que en nuestro país no es que no las tengamos o no es que no las veamos, es que siempre es aspiracional poder salir como de un entorno cercano. O sea, cuando vuelas más de 4 o 5 horas, la experiencia emocional sin duda cambia. Hoy en día estamos viviendo un momento complejo en el tema de seguridad, por ejemplo, en México. Y si vas a otros países, es una forma de darte cuenta también que no todo el mundo está viviendo así. Entonces es una forma de darte cuenta que hay más opciones, que la economía en los países se mueve de manera distinta, que los restaurantes que están de moda o los países que están en ese momento de moda están haciendo las cosas diferente. Y sin duda te das cuenta y se han inspirado muchísimas personas, o sea, los arquitectos, los ingenieros, las amas de casa cuando tienen una clase de cocina, el yoga que está ahora de moda. O sea, no es lo mismo hacer una meditación aquí que irte a la India, por ejemplo, ¿no? Que es un centro muy popular en estos temas. Sin duda creo que transforma tu mente, te hace generar conexiones sinápticas que en otro momento y de otra forma no lo generarías, y eso al final se transforma en lo que todo mundo quiere ser, ¿no? Que quiere ser un ser humano mucho más completo y mucho más visionario en muchos sentidos, y eso se da de manera natural, es decir, ni siquiera lo tienes que buscar. Nosotros siempre hemos tratado desde hace muchos años de impulsar también este momento, porque vivir la experiencia te genera cosas que no puedes transmitir todavía el internet o todos los videos que puedas ver. O sea, esa emoción sí o sí la tienes que vivir, y no es lo mismo bajarte de un barco y estar de 9 de la mañana a 5 de la tarde que tener más tiempo y cenar a gusto y quedarte descansado. Es decir, hay muchas cosas a nivel interior que enriquecen la vida de una persona en todos los sentidos. Y evidentemente eso hace que seas un ser humano más feliz, pero también mucho más productivo. Claro, y bueno, jugándole igual al tema de, pues, de la tecnología, una vez más, ¿no? Digo, es claro que, pues bueno, hay hay una retribución en estilo de vida, en abrir los ojos, en abrir la mente. Y bueno, hoy en día la gente se preguntaría, bueno, pero también la tecnología me permite hacer mis viajes pues yo solito y medio rifármela, y pues ya hay Claro. muchas opiniones y reviews y sitios que te dan recomendaciones, itinerarios completos. ¿Cómo se ha reinventado un agente de viajes hoy en día para seguir siendo relevante en medio de toda esta tecnología? Y si nos pudieras a lo mejor poner ejemplos concretos, digo, además de lo conceptual de Código diferencias, que hace un ejemplo, por ejemplo, en algún destino que elijas, alguna cosa que, por ejemplo, tú hagas que no se pueda lograr en internet, por decir una cosa, ¿no? Claro, de hecho este tema tecnológico ha representado un gran reto, pero también una gran oportunidad de capacitarte más, de estar al día, de ampliar las opciones que tú tienes a nivel de tus redes sociales, de tus páginas web, brindarle más opciones a un pasajero. Hoy en día, cuando un pasajero llega contigo como agencia de viajes, sin duda tienes que asumir que ese pasajero ya revisó costos, que ya sabe cuáles son los mejores hoteles, que ya sabe dónde puede ir a comer tal vez, que sabe cuánto le va a costar. Sin embargo, hay una situación que aún sigue pasando en los viajeros, que es este tema de yo necesito una persona y necesito una cara humana a la cual pueda yo llamarle si quiero hacer algún otro tipo de servicios. Entonces nosotros como industria tenemos y hemos estado creciendo a la par de estos sistemas globalizadores. Entonces hoy en día tú puedes reservar a través de las páginas web de muchas empresas muy grandes, pero también de muchas otras. Es decir, hoy el pasajero tiene muchas más opciones. ¿Qué podemos ofrecer nosotros? Que bueno, obviamente hacemos una gran selección de los mejores prestadores de servicios en cualquier lugar del mundo, y entonces sabes que vas a tener garantía sobre todo de servicio, y que la experiencia la puedes empezar a generar desde antes de salir de viaje. Es decir, no tienes que invertir tiempo. También hay cierto mercado, creo que hay ciertas personas que buscan ciertos servicios. Por ejemplo, si tú quieres hacer un viaje por separado de un avión y comprar un hotel y tal vez hacer un traslado, contratar un Uber, etcétera, lo puedes hacer. Sin embargo, hoy en día
Internet tampoco es tan económico relacionado ya con una agencia de viajes. Entonces tenemos 3 años donde la tendencia que hemos visto es que los pasajeros están regresando a comprar en agencia de viajes a pesar de que tienen las aplicaciones en su celular y a pesar de que tienen toda la información, o pudiera parecer que toda la información ahí, regresan un poco por toda esta experiencia que tiene una persona que está capacitada en esto, que tiene los globalizadores concentrados en una sola computadora, que no tienes que estar buscando en un lado la aerolínea y en otro lado en el avión y en el otro lado. Y aparte, sucede otro fenómeno, que hay de pronto tantas opciones en internet que no tienes filtro. O sea, nadie te puede decir a ciencia cierta, o sea, esa es la experiencia mejor para esa persona, pero no necesariamente es la experiencia mejor para ti. Entonces, cuando tienes una agencia de confianza que te conoce, que sabe lo que quieres, puede ver cosas que evidentemente una máquina no puede ver, ¿no? Entonces es ahí donde se conjuntan estos viajes que tienen sin duda una riqueza distinta. Ahora sí, evidentemente es un gran reto, pero también es una gran oportunidad de crecer en el mercado, ¿no? Claro. Y bueno, en ese sentido también, pues mucha gente cada vez más llega a México. México es un país que cada vez crece más y más en turistas que recibe. Yo creo que recibimos 40 y tantos millones de personas, Sí. si no estoy en el último año, lo cual es una cifra pues muy importante. Y México ha hecho estrategias interesantes donde se ha tratado también de diversificar, ¿no? Antes México era muy popular, bueno, obviamente sí es muy popular por las playas, pero antes era como una asociación más simplista de playas Spring Break, ¿no? Y ya desde hace algunos presidentes pues empezó a también impulsar el tema de los pueblos mágicos, donde pues también ya, oye, ¿sabes qué? Visita las ciudades también, empezó a haber cada vez más festivales de cine, ha empezado a haber también, México es sede de varios congresos mundiales de varias cuestiones, hay varios eventos también deportivos interesantes, de ciclismo, de Ironman, de cosas así. Entonces, ¿qué nos podrías también tú, pues de tu conocimiento, de platicar un poco de cómo crees que México se ha diversificado y evolucionado y por qué sigue estando, digamos, en boga tanto en el mundo? ¿Qué es lo que la gente admira o añora de México cuando viene hacia acá? Creo que lo más importante, Enrique, es sin duda la cultura. O sea, las raíces históricas que nosotros tenemos les son muy apetecibles al turismo mundial. Entonces tenemos una riqueza histórica y una belleza natural de manera nata que sin duda los extranjeros quieren. Tenemos un clima formidable la mayoría del año y eso no lo tienen todos los países, ¿no? Entonces por eso vemos a México lleno de alemanes, de canadienses, de personas que no tienen un clima tan gentil todo el año como lo tiene México, y esas son las principales razones. Por eso es que el turismo, a pesar de los gobiernos y a pesar de los esfuerzos que se hacen en cada administración, va a seguir creciendo en México, ¿no? Aún que no se hicieran esfuerzos como los que sí se están haciendo ahora, la riqueza cultural, la riqueza gastronómica y la riqueza natural que tiene México es un factor decisivo para que las personas vengan. Tan es así que a pesar de los problemas de inseguridad que tenemos ahora, encontramos una gran cantidad de extranjeros visitando México. Ahora, cada administración tiene un punto de vista distinto, trata de implementar cosas, pero la verdad es que sí se han hecho esfuerzos importantes, algunos por la iniciativa privada, otros por los gobiernos estatales y el gobierno federal. Entonces eso sin duda ha impulsado, y el turismo gastronómico, que desde hace unos 5 años a la fecha está impulsando mucho México. Hoy hay personas que vienen a México a conocer sus restaurantes, ¿no? Entonces eso no sucedía hace 15 o 20 años y ahora está pasando gracias a los esfuerzos que se han hecho. También es cierto que la moneda ayuda mucho a los extranjeros a que México no sea un país tan caro, pero yo creo que sin duda, más allá de los esfuerzos, la riqueza nata que tenemos nosotros, eso es fundamental en el crecimiento del turismo en México. Claro, y ahorita, bueno, hemos hablado mucho del pasado, de cómo se iba a transformar el turismo. Sin embargo, si hacemos la misma pregunta a futuro, digamos ahora, yéndonos 20 años hacia adelante,
cómo la gente, qué va a buscar la gente, qué porcentaje de su dinero va a invertir en viajes, qué tan importante va a ser una experiencia en el presupuesto de la gente el día a día, qué van a buscar, qué destinos, qué experiencias, qué podrías decirnos con todo este conocimiento que tienes, hacia dónde sería tu apuesta de qué va a cambiar, digamos, en las siguientes 2 décadas. Creo que lo que va a cambiar es que las personas, los pasajeros van a buscar cada vez más el tema sustentable. Y este tema de cuidar el planeta y de cuidar el medio ambiente que está tan en boga en muchos otros sectores va a impactar directamente al turismo y entonces lo que haremos será buscar las ciudades que no están tan congestionadas. O sea, buscar los lugares que están aledaños a, y ya no solamente será Madrid, París, Londres, Roma y me regreso a México, ¿no? Eso sin duda va a impactar, o sea, el turismo está viendo cada vez más allá de sí quiero ir a conocer la Torre Eiffel a París, pero me encantaría también conocer lugares más cercanos. La movilidad también va a cambiar y va a cambiar mucho porque hoy hay una gran conciencia del impacto que tiene el tema de los aviones, por ejemplo, ¿no? Entonces, las personas cada vez van a estar más preocupadas por este tema de cuidado del medio ambiente y de tratar de equilibrar un poco y que ya no sean miles de personas en la gran ciudad, sino que se vaya distribuyendo. Ahora, este tema de querer experiencias muy independientes va a hacer que el turismo se distribuya de una mejor manera. Es decir, antes solamente las ciudades que tenían más presupuesto y que podían invertir en publicidad eran las más visitadas. Y ahí llegaban las grandes cadenas hoteleras, y ahí habían los grandes restaurantes, y se volvía en una ruta muy atractiva para las aerolíneas para abrir sus nuevas rutas. Hoy en día, con esta movilidad, por supuesto que la gente, los pasajeros se van a distribuir cada vez más, de manera más equitativa. O sea, hoy no necesitas que el país haga el esfuerzo de que te llegue a ti la información, porque con un clic en Instagram y con la foto que ves o que te dice tu amigo o que te dice cualquier persona cercana a ti, tienes toda la información de un lugar que quizá ni siquiera sabías que existía y que es absolutamente hermoso, ¿no? Entonces eso yo creo que va a ser la tendencia en el turismo en los siguientes años. Y por otro lado, también creo que este concepto del trabajador que está todo el año y solamente tiene una semana de vacaciones, sin duda se va a transformar y eso va a cambiar. O sea, hoy las personas nos duran 25 años en una empresa, ni 30 años, y hoy cada vez hay más personas que ahorran durante ciertos meses del año y se van a viajar un mes completo o 2 meses completos, y creo que sin duda esa será la tendencia. O sea, el ser humano va a buscar cada vez tener una mejor calidad de vida y mejores experiencias que enriquezcan su vida en esta tierra, y eso sin duda impactará en su forma de cómo ver el turismo y no será solamente una semana de vacaciones. Ahora hay una gran tendencia que ya empieza, que son de estadías largas en los lugares. Es decir, ya no voy a ir a hacer un viaje de 5 países en 10 días, prefiero estar un mes completo en el verano o 2 meses completo en el verano y vivir una vida más de local que de ir de ciudad en ciudad. Entonces creo que esa es la tendencia que ya empezó y que hacia allá vamos. Y bueno, en ese sentido, igual metiéndonos un poco más a la parte filosófica y todo esto, ¿qué tan rifada es la gente al final del día? Es decir, todos entendemos que hay ciertas tendencias discursivas donde la gente, pues de alguna manera se mete en ciertos discursos, se mete en ciertos temas y entonces anhela sustentabilidad, anhela experiencias de vida, anhela vida local, anhela de alguna manera meterse en la cultura de otras personas, porque anhela hacer una vida más rica. O sea, la gente tiene más conciencia que es un periodo de tiempo, como dices, el tema de la rutina monótona en la empresa, pues cada vez está menos en boga, porque sí, de hecho el millennial es el ejemplo, pues si tiene 17 trabajos en promedio, se va a estar en 17 empresas diferentes, en ninguna va a tener antigüedad, así que o la empresa
lo retiene dándole tiempo libre o no lo va a retener y pues va a estar de paso, ¿no? Pero ¿cómo ahora sí que se hace ese traslado entre discurso y realidad? O sea, yo puedo decir que yo me encanta la naturaleza, me encanta la sustentabilidad, pero si me llevas a un lugar verdaderamente, pues digamos, virgen, sí, o sea, la gente sí está lista para eso, o más bien quiero un lugar sustentable, pero sí quiero mi hotel y mi baño, o sea, ¿qué tanto es expectation reality esta diferencia? Eso es muy interesante, Enrique, porque en México sucede algo que de pronto pudiera parecer como que es más el discurso que la realidad. Entonces, esto es un fenómeno que se vive muy interesante, sobre todo en las navieras, porque las navieras más grandes, los barcos más grandes, estos enormes de 5,000, 10,000 pasajeros en alta mar, están llenos de latinos y de mexicanos. Entonces sí queremos algo muy sostenible y muy ecológico, pero quiero el gran barco que tenga 3 casinos y un lugar para los chavitos y un lugar para los jóvenes y 10 restaurantes y muchísima comida y que aparte me acompañe a todos lados. Entonces, creo que esto se va a ir modificando cada vez. Los mexicanos en general, la tendencia del turismo en México, si tú le vendes un barco más pequeño y más exclusivo, donde puedes tener ventajas como tener un mayordomo a la parte de tu habitación y tener comida más gourmet y tener todo el equipo para que bajes a snorkelear o a bucear o a hacer deportes acuáticos, entonces decimos, mejor me voy a un gran barco, ¿no? Donde encuentre más cosas. Sin embargo, sí creo que está cambiando y hacia allá va la tendencia, porque cada vez te das más cuenta de que no quieres este tumulto, ¿no? En los lugares a los que tú llegas. Entonces, sin duda, sí se va a transformar. ¿En cuánto tiempo? No sé, tal vez 5 o 10 años que estaremos viendo ya tendencias, como te decía, más reales. O sea, a nosotros de pronto, hace 15 años que estaban empezando en boga los hoteles boutique, nos costaba mucho trabajo vender algunos hoteles porque las personas decían, es que sí quiero irme a un hotel con pocas habitaciones, o sea, quiero más privacidad. Pero los hoteles que te ofrecen privacidad son hoteles pequeños. Y en los hoteles pequeños no puedes tener un resort. O sea, un resort es un resort porque tiene muchísimas habitaciones. Y por eso tiene el parque, y por eso tiene las cafeterías, y por eso tiene de restaurantes, y por eso tiene buffet, y por eso tiene shows, porque son muchas habitaciones. En los hoteles más pequeños no, y de pronto quieres estar alejado, pero conectado. Claro. Y hay hoteles donde dicen, o sea, si la habitación está espectacular y la vista al mar y escuchas el sonido del mar, pero es lo único que escuchas porque no tiene televisión. Y hay hoteles que empezaron en México sin televisión y algunos incluso sin luz eléctrica después de ciertas horas. Y eso costó muchísimo trabajo. Entonces tú ibas a estos lugares y estaban llenos de extranjeros. Y hoy en día muchos pasajeros locales siguen sin utilizar este tipo de hoteles. O sea, realmente es un concepto que está mucho más arraigado ya en cultura extranjera que nosotros. O sea, todavía nos tardaremos, creo que, un ratito en asumir esto. Sí, y sí que es interesante, ¿no? Porque siempre estamos, claro, o sea, hay ciertos países que lideran el tema de la cultura global, ¿no? Estados Unidos, pues así como lideró el tema hippie, y entonces América Latina lo hicimos un poco después, y bueno, o sea, como cuestiones así, donde ahorita el europeo está en un tema pues más individualista, más de escape, más zen, más vegano, etcétera. En México sí hemos absorbido ciertas cosas, pero como dices, a veces el discurso permea antes que la realidad. Entonces sí hablamos de esto, de sustentabilidad y esto y el otro, pero al final vas al barco masivo que contamina o al hotel enorme, pues también porque es más barato. Entonces pues de alguna manera que también obviamente hay otros factores que hacen que se retrase llevar a la realidad este discurso, ¿no? Y voltearía al revés ahora también la pregunta. Nosotros estamos acostumbrados a un tipo de turismo, es decir, México, pues vienen europeos, vienen gringos, vienen canadienses, que así el turismo tradicional. Sin embargo, ahora que empieza a cambiar el equilibrio geopolítico en el mundo y hay países que van a tener cada vez más y más poder adquisitivo,
pues van a venir otro tipo de turistas. Entonces, ¿qué pasa con este cambio en el balance turístico, donde cada vez van a venir más asiáticos, más chinos, más rusos? Ahí, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿estamos preparados para recibir ese turismo que a lo mejor también está con otras necesidades, con otra mentalidad, con otra manera de ser, con otras expectativas? ¿Cómo va a ser este choque de recibir otro turista que no es el convencional que está, digamos, que estamos hablando hasta ahora, ¿no? Claro, yo creo que sí va a ser como un tema complejo y se irá resolviendo sobre la marcha como se resuelven muchas cosas en México, ¿no? O sea, no lo prevés, no tenemos una gran cultura de prevención en el tema y hasta que te está sucediendo, buscas resolverlo, que ese es un gran tema en México. Entonces, el turismo asiático es un turismo masivo y que quiere ciertas cosas de manera muy puntual. Y que si no estamos preparados nosotros para recibirlo, bueno, ellos han sido capaces de modificar rutinas incluso en países como Dubái y ciudades tan modernas y que uno pensaría que están como muy avanzadas en el tema del turismo como Abu Dhabi. Entonces, ellos han logrado que se cambien algunas cosas porque son masivos, ¿no? Entonces llegan muchísimos juntos. Entonces, este tema de movilidad en México que no tenemos tanta, si ellos de pronto salen en 10 autobuses, o sea, imagínate una caravana de 10 autobuses llenos de asiáticos, con la movilidad que tenemos en la Ciudad de México o en algunas otras ciudades turísticas, sin duda va a ser un gran reto que sí creo que hay que visualizar, porque ese en especial es un turismo muy interesante que creo que merece consideraciones aparte. Entonces, sin duda creo que tenemos que hacer un gran trabajo para poder recibir a todas estas personas cuando llegan en masa, porque tenemos una gran ventaja que es el tema de la calidez de los mexicanos, pero también es cierto que hay situaciones que rebasan, sobre todo las situaciones de movilidad, sobre todo la cantidad de hospedaje o de alojamiento que podemos dar en una ciudad. Nosotros tenemos muchos pueblos mágicos, pero también tenemos hoteles o ciudades completas que no tienen la capacidad hotelera que cierto turismo en masa requiere. Entonces eso sin duda lo hará un reto más grande. Ahí creo que lo más interesante es que las personas a cargo visualicen a futuro lo que puede pasar con ese turismo, porque hay ciudades o lugares, Machu Picchu, uno de ellos, por ejemplo, que ya no permite más de cierta cantidad de visitantes al día. Y seguramente México tendrá que hacerlo en algunos lugares porque no hay recurso natural que soporte de pronto tantas visitas al día, ¿no? Entonces esto sin duda es un gran tema que habrá que buscar legislar para que no afecte y no sea contraproducente en México. Sí, claro, porque al final entras en este dilema, ¿no? De que ir a lugares sustentables, pero como en las redes sociales los masifican, pues si todo mundo va y entonces no tienes la infraestructura, pues necesitas meter más hoteles Sí. y más camiones y más Sí. carreteras y entonces hacer más cosas que al final pues va a ser menos sustentable el lugar, entonces Sí. como un círculo vicioso donde pues con tal de recibir más gente en ese lugar y mostrarlo, pues lo vuelves mainstream y Sí. es tanta la cantidad de gente, ahorita pues está la cantidad de gente de clase media de otros países que puede viajar cada vez a precios más accesibles en avión y ahorita que hay motores de búsqueda, pues se vuelve pues sin duda un dilema importante, ¿no? Sí, y se vuelve hasta simpático este tema de que quieres tomarte la mejor foto para subir a Instagram y no hay posibilidad de que lo hagas si no le inviertes por lo menos media hora o le pagas a la persona que está ahí en el lugar para que te pueda tomar la mejor foto, porque no hay manera de que te tomes una foto en solitario en ese lugar, Claro. ¿no? Y entonces estás ahí photoshopeando para quitar a las personas, pero la experiencia sin duda alguna, no es la misma. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, que son los tips como que te puede dar una agencia de viajes de, ¿sabes qué? Este es el mejor horario o podemos lograr que nos abran tal lugar a tal hora para que justo no tengas como esta invasión de llegar
cuando todo el mundo llega y que ni siquiera tus fotos salgan tan padres, ¿no? Claro, claro. Sí, que de hecho a mí me pasó, yo tuve la oportunidad de ir a un congreso a la India y bueno, íbamos a ir al Taj Mahal donde hay decenas de miles de personas diario. Y pues sí, al final el día nos dijo, no, y vamos al amanecer, y levántanse y corren. Entonces literal íbamos trotando hacia allá. Entonces corre, a ver, rapidísimo, posen, y ahora entren rápido porque la gente normalmente empieza desde afuera y luego desde adentro. Entonces acabas corriendo y sí logras las fotos, pero dices, bueno, o sea, estuve corriendo de un lado a otro. Sí, y no y se vuelve una competencia porque el guía lo que busca es, yo le quiero dar al turista que tenga sus fotos solo en el lugar para Instagram. Ya tu experiencia, eso ya no importa, o sea, eso como que pareciera que también deja a los clientes satisfechos y se vuelve como una voracidad de exclusividad en el sentido de transmitir una imagen, ¿no? Que sí es claro, como raro esto, y por eso es ahí donde la máquina no puede captar aún qué necesitas, qué esperas del viaje, qué es lo que realmente quieres obtener de ese viaje. O sea, ¿quieres la foto para subir a Instagram? ¿O quieres visitar muchas ciudades? ¿O lo que más quieres es ahorrar? Ahora, el viaje más barato no siempre es el viaje que va a ser más rentable para ti, ¿no? Entonces nosotros en la agencia, por ejemplo, hace muchos años que tenemos una regla de ¿qué hotel te voy a vender? Pues nuestra base es ¿en dónde duermes? ¿Cómo es tu habitación? O sea, no puedo venderte menos que eso porque sin duda tu experiencia no va a ser igual. Entonces, hoy en día las personas buscan mejor calidad de servicios, pero los mejores guías, pero comer más rico, pero, o sea, todo esto que tiene que ver con experiencia, porque al final del día, un año después, la inversión en ese viaje ya ni siquiera te acuerdas cuánto te gastaste, porque aparte te gastas una cantidad en México y luego te gastas allá otra y luego entonces ya no sabes ni cuánto te gastaste. Pero la experiencia en realidad es infinitamente distinta. O sea, a mí me ha tocado ver cantidad de personas que van a muchas ciudades y de pronto regresan a México y te quieren mostrar las fotos y no tienen idea de dónde están en esa fotografía. Y eso es una clara lectura de que no te dejó a nivel emocional ninguna experiencia a largo plazo. Claro. ¿No? O sea, fue el momento vivido en ese instante. Y después, o sea, 10 días después, 15 días después, no tengo idea de qué lugar era. Claro. ¿No? Claro. Pues bueno, desafortunadamente se nos ha ido el tiempo, ha volado el tiempo en este programa. Muchas gracias, Nati, por haber venido. Sin duda un tema muy interesante, el tema del turismo y cómo ha cambiado esto en tendencias, tanto a nivel macro en países como turismo, como hoteles y como ser humano, que es a donde hemos sido llevado al programa. ¿Y dónde te puede encontrar la gente, Nati? Yo estoy en Club 21, nuestra página web la pueden visitar, es www.club21.mx. Ahí estamos y en nuestras redes sociales también como Club 21. Con pues mucho gusto les atendemos. Gracias a todos. Yo soy el doctor Enrique Pressburger. Esto es Factor Económico. Bienvenidos. Hasta la próxima. Es única y múltiple. Puede tanto apasionar como dividir. Se parece a ti y nos reúne. Es de todos colores, visible e invisible. La radio es hoy por hoy el medio informativo más emblemático y dinámico, a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en este siglo. La radio es el medio interactivo que propicia el debate, la conciencia y une a tu comunidad. La radio tiene la ventaja de llegar a lugares remotos, que nunca es posible mediante el uso de otras tecnologías. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Radio 13 Digital.